Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros el doctor Lenin Hurtado. Él es experto en derecho laboral. A él le vamos a preguntar de entrada, ¿dónde quedarían las conquistas laborales con el nuevo proyecto de ley del gobierno? Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Ahí está la pregunta. Muy buenos días a ustedes, buenos días a los asiduos de este medio de comunicación y de este programa. En realidad el gobierno pretende hacer ahora lo que ha pretendido hacer desde siempre, en la afectación de los derechos del trabajo sin debate. Yo he cuestionado y seguiré haciéndolo el que se haya enviado ese proyecto con el carácter de económico urgente, impidiendo que un proyecto de ley tan denso, que afecta tantos aspectos, tantas leyes, no pueda ser debatido adecuadamente. En la Asamblea Nacional, por supuesto, pero también en toda la sociedad ecuatoriana, en todos los sectores. Los trabajadores tienen mucho que decir, los empleados, que digan las cámaras de la producción, que diga, claro, el ministro del Trabajo entendería que ha aportado su opinión, el ministro en concreto, en el proyecto de ley. Pero independientemente del tema y de que no se ha calificado por violentar, según dice la Asamblea, el artículo 136 de la Constitución de la República, que manda que un proyecto de ley se atenga solamente a un aspecto, y eso es discutible también. El gobierno pretendió curarse en salud, como suele decirse, incluyendo en el propio proyecto un análisis sobre esa unidad de tema a lo que se refiere a la Asamblea, haciendo alusión a la opinión de la Corte Constitucional. Pero independientemente del tema formal, lo de fondo, las afectaciones severas a los derechos de los trabajadores, porque empezando porque dos hechos fundamentales. Uno, de que hay ya dos regímenes jurídicos para los trabajadores en este momento. Me refiero al Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público, que se le suma a lo que establece en alguna medida, por ejemplo, la Ley de Empresas Públicas. Bueno, vamos a decir solamente hay dos. Este será el tercer régimen jurídico que se refiere a los trabajadores. Y eso ya de por sí es una vulneración a lo que dice la Constitución en cuanto a la igualdad de trato ante la ley, al principio de no discriminación que contiene el artículo 11. Y por otro lado, decía, ese es el primer aspecto, por otro lado, en la innegable, digamos, asimetría en cuanto al poder de negociación del empleador frente a su trabajador. Y eso no se está considerando porque se está diciendo aquí que hay temas que tienen que establecerse por acuerdo. Nunca puede haber un acuerdo cuando hay esas asimetrías, porque lo que va a haber es una imposición. El contrato de trabajo ya de por sí es un contrato de adhesión, donde no hay posibilidad de negociar nada, sino que el trabajador tiene que aceptar las condiciones que su empleador le impone. Entonces, ese primer aspecto, sin duda alguna, ya, insisto, implica una vulneración a lo que establece, por ejemplo, compromisos que el Ecuador ha asumido, concretamente la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que tiene el Ecuador suscrito ese convenio y que por lo tanto está obligado a observar sus lineamientos que van en relación a proteger los derechos de quien es innegablemente el más débil en la relación jurídico-laboral entre empleador y trabajador. ¿Qué pasaría si se aprueba este proyecto de ley? Si se llegase a aprobar, si hay los votos, aunque lo veo difícil, ¿qué podría pasar con la OIT? Bueno, hay tantos aspectos aquí que son una vulneración a la progresividad de derechos, que seguramente van a llover las demandas de constitucionalidad a la Corte Constitucional. Lastimosamente no tenemos un análisis de constitucionalidad anterior a la presentación del proyecto, sino posterior. La Asamblea Nacional, en este caso, ha observado un aspecto, el aspecto formal, decía hace un momento, del artículo 136. Pero aquí tengo unas anotaciones sobre los diversas, digamos, afectaciones que hay en el actual régimen laboral frente a lo que sería la eventual aprobación de ese proyecto. Por ejemplo, ya no existiría el descanso los días sábados, porque dice el proyecto que la jornada laboral se puede prolongar hasta por 12 horas al día, un máximo, dice, de 40 horas a la semana, pero 6 días a la semana, es decir, de lunes a sábados. Entonces puede haber que un día trabaja 12 horas, otro día trabaja 6, otro día, de acuerdo, dice el proyecto, a cómo se pongan de acuerdo.
la posibilidad de que se ponga un trabajador. Pero sigue siendo las 40 horas. Sí, pero puede trabajar un día 12 horas sin que le paguen horas extras. Sin duda alguna. Puede trabajar un sábado sin que le paguen horas extras. Exacto, de hecho tiene que trabajar los sábados, porque dice la ley, el proyecto de ley, de lunes a sábados, 40 horas, y la jornada máxima al día es 12 horas. Y esas 12 horas que trabajo, por ejemplo, el día martes, no, esas 4 horas en exceso frente a la jornada actual no serían pagadas de ninguna forma. Tampoco o sea, perdón que interrumpa, sí. Doctor. O sea, el jefe puede decir, sí, no me trabajes el día martes, trabájame el sábado 12 horas. Y no, sí, puede, a ver, las 40 horas las van a distribuir de lunes a sábado, ya no de lunes a viernes. Entonces, y no siempre puede ser parejo las horas que trabaja un día, si un día trabaja 8, otro día trabaja 10, otro trabaja 5, otro trabaja 12, que es el máximo que permitiría esta ley si se aprobara. Entonces, solo hecho afecta ese descanso que el trabajador dice, bueno, trabajo de lunes a viernes, el sábado me dedico a estudiar, por ejemplo, el sábado me dedico a mi familia, por ejemplo, o el sábado me dedico al ocio, que es un derecho también, porque el que yo recargue, es decir, que yo recupere las fuerzas el sábado y domingo, pues me permite el día lunes enfrentar la jornada laboral de manera diferente. Aquí yo trabajé hasta el sábado, tengo apenas el día domingo para estar con mi familia, o para hacer otras actividades, entonces eso afecta severamente incluso la productividad del trabajador, que va en contrario con lo que hacen países como Finlandia, Suecia, países europeos que están disminuyendo la jornada de trabajo, ya no 40 horas, sino que hablan de 36, incluso de menos horas, y ellos han verificado que el trabajo rinde más. Es decir, donde diga, vas a trabajar 6 horas, voy a trabajar las 6 horas, dedicarme 6 horas por entero, y la productividad en esos casos ha aumentado. Pero eso es un aspecto, como decía yo, aquí algunos, el que ya el tema de la estabilidad del trabajador, porque ya el periodo de prueba, que actualmente es de 90 días, se puede prolongar hasta por 5 meses. Hasta por 5 meses, y en ese contrato individual de trabajo alternativo, como le denominan, que puede durar, de ese contrato puede durar de 6 meses hasta 4 años. Es decir, hay un periodo de extrema precariedad en la relación laboral. Para tener una estabilidad, tiene que esperar mínimo 4 años. No necesariamente. Lo que dice es que en cualquier momento, por ejemplo, el trabajador... O hasta 4 años. Hasta 4 años esa modalidad de trabajo. Pero ahora mismo, un trabajador que tiene, por ejemplo, 3 años con su empleador, 3 años, ¿quién impide al empleador dice, bueno, hasta día trabajas en esta modalidad, si quieres continuar trabajando nos cambiamos al contrato individual del trabajo alternativo y vas a tener en ese escenario 5 meses, y en esos 5 meses te puedo votar, sin que te den ni el saludo. Eso es una afectación al derecho a la estabilidad. Incluyen, en esa misma línea, en la ley, que es un contrasentido desde el punto de vista de la técnica jurídica, que incluyen el despido intempestivo como una causa para terminar la relación laboral. Nunca puede ser el despido intempestivo. El despido intempestivo es una violación de la ley. Eso, en técnica jurídica, es violación de la ley. Por eso que se lo sanciona al empleador a que le pague una indemnización al trabajador. Entonces, la ley no puede regular el despido intempestivo. La ley dice, hay estabilidad. Y según vulnera esa estabilidad, es sancionable el empleador con una indemnización. Entonces, es para mí un error. Doctor, esa es la parte donde el trabajador tiene que pagarle al empleador. Sí, porque hay causales, dicen, si hay, por ejemplo, falta de probidad, por poner ese ejemplo que señala allí el proyecto, si se termina la relación laboral por esa razón, me tendrás que pagar a mí lo que corresponde a tu última remuneración. Si ganas $600, pues el trabajador tiene que pagarle al empleador $600 porque terminó, sin que un inspector de trabajo, sin que el Ministerio de Trabajo haya intervenido, porque se elimina el visto bueno, el trámite del visto bueno se elimina, es directamente, dice, sin mayor trámite, el empleador dice, hasta hoy ya trabajas, porque hay falta de probidad, porque has incumplido, hay falta de asistencia o de puntualidad,
a trabajo en 60 días, ya no 30 como dice él, en 60 días. Has llegado tarde 3 veces, así que hasta el día trabajas. Y además me tienes que pagar el último arreglo. O sea, es una barbaridad absoluta, una absoluta barbaridad. Doctor, ¿de dónde han sacado este modelo de ley? ¿De dónde copiaron este modelo de ley? ¿En algún país realmente esto se viene hablando, no es nuevo, esto no es nuevo, es una pretensión que viene de hace tiempo. Lo venimos escuchando de las cámaras de la producción, de algunos sectores de los gobiernos que hemos sufrido en los últimos años. Se venía hablando de esto, no se habían animado a presentarlo. El presidente de la República lo ha hecho ahora. De hecho, no nos extraña que lo haga porque sabíamos su naturaleza, su posición ideológica, que está en consonancia con lo que se vienen haciendo en otros países. Entonces, ¿por qué razón? Vamos a partir de un hecho también. ¿Y cuál es mi posición frente a la empresa, al que invierte? Yo creo que él tiene derecho a un retorno de su inversión. Eso es innegable, porque nadie va a invertir para no ganar algo. Pero siempre se ha dicho que las dificultades en la utilidad que genera un negocio es producto de la carga laboral. Entonces hay que disminuir costos del lado de la carga laboral. No se disminuye costos desde el punto de vista de aumentar la eficiencia de la unidad de negocios. No se habla de, por ejemplo, qué es lo que hace el Estado. El Estado puede decir, vamos a disminuir aranceles, vamos a disminuir costos, por ejemplo, en cuanto a la energía eléctrica, costos para la industria, y alternativas como esa, que tienen que ver del otro lado, del lado del empleador que diga, yo no voy a ganar $20,000, no me voy a pagar $20,000, me voy a pagar $12,000 solamente. ¿Verdad? Entonces, quiere decir eso, va a mejorar la productividad sin necesidad de afectar tan severamente. Y bueno, y sí también creo en que hay que poner a los tiempos el Código del Trabajo. El Código del Trabajo es del siglo pasado, de principios del siglo, perdón, ni siquiera del siglo pasado, del siglo XX, ¿sí? Del siglo pasado. Entonces estamos hablando de que necesitamos doctor, actualizar ese código. Doctor, tengo una inquietud. No sé si mi pregunta sea pertinente, pero se la voy a hacer. ¿Por qué tenemos nosotros Código de Trabajo y Código Laboral, si no me equivoco? El Código del Trabajo y el otro es la Ley Orgánica de Servicio Público, del sector privado al sector público. Así es. ¿Por qué hay dos? Nosotros hemos propuesto hace tiempo un Código Orgánico Laboral. Recuerden que cuando hablamos, por ejemplo, del Código Orgánico General de Procesos, el Código Orgánico de ¿Esa es la LOCEP, la que estamos hablando? La LOCEP es el sector público, Ley Orgánica de Servicio Público, y el Código del Trabajo. Son dos regímenes jurídicos, uno para el sector privado, que es el Código del Trabajo, y otro para el sector público. Pero el sector público, el personal de servicio se rige por un código. El personal administrativo por otro código. Así es. Dependiendo de las funciones que desempeñe en el sector público, estarán sujetos al Código del Trabajo o a la Ley Orgánica de Servicio Público. Es decir, si trabaja en oficina, por ejemplo, si es un chofer o un conserje, Código del Trabajo. Son regímenes jurídicos. Recordemos que las enmiendas que fueron eliminadas por la Corte Constitucional afortunadamente preveían en el sector público eliminar esa doble régimen jurídico y someter a todos los servidores del sector público a la Ley Orgánica de Servicio Público, cosa que fue afortunadamente descifrada por la Corte Constitucional. Correcto. ¿Sí? Son aspectos que hay que debatir. Que hay, por ejemplo, hay importante, el Estado está obligado, y lo dice el proyecto, a respetar la contratación colectiva, la organización sindical, por ejemplo. Pero aquí se elimina la figura del despido ineficaz. El despido ineficaz significa en el Código del Trabajo que un dirigente sindical, una persona, una mujer embarazada o en periodo de lactancia, el despido no tiene efecto alguno. El empleador puede demandar su reintegro al puesto de trabajo y que se le pague una indemnización por el hecho de haber pretendido despedirlo. Insisto, solamente en estos 3 casos. Un dirigente sindical, una mujer embarazada o en periodo de lactancia. Entonces, el dirigente sindical ahora dice puede ser despedido y le pagarán lo que corresponda a un año de su remuneración. Pero no es eso el problema, porque el empleador dice, me fastidia el dirigente sindical, no quiero la organización sindical, por lo tanto lo voto o lo subvoto, y no tiene más que pagar alguna cantidad de dinero, mientras que ahora no puede hacer eso
Por supuesto, no despido, pero sí puede haber, por ejemplo, visto bueno por una inconducta del trabajador, perfectamente posible, pero ahí otra vez hablamos de regresión. Y finalmente, permíteme que esto yo creo que es lo más grave. El tema de la reducción de la jornada de trabajo. A partir de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario se empezó a hablar de esta disminución producto de la pandemia, por supuesto, se redujo la jornada y proporcionalmente la remuneración. Pero aquí dice, se puede disminuir por acuerdo hasta el 50%, o sea, perdón, no por acuerdo, se puede disminuir simplemente por voluntad del empleador, sin hasta el 50% de la jornada y por lo tanto también el 50% de la remuneración. La Ley de Apoyo Humanitario dice hasta el 50% de la jornada, pero hasta el 45% de reducción de la remuneración. Aquí dice eso. Ahora, pero por acuerdo, ojo, se puede disminuir mucho más allá de eso. Entonces vamos a regresar seguramente al trabajo por horas, que está prohibido en la Constitución de la República desde 2008. ¿Verdad? Entonces ahí hay una terrible afectación. Vacaciones. Dice, bueno, el empleador dice, este año no vas a tomar vacaciones, lo puedes tomar el próximo año. Pero por acuerdo, esas vacaciones también pueden ser postergadas indefinidamente, porque no establece un límite. Calculen ustedes lo que dije inicialmente. No hay negociación válida entre empleador y trabajador. Hay una imposición del más fuerte. ¿Cuál? El empleador frente al trabajador. Así que aquí lo que hay una cuasi esclavitud que está planteando el proyecto, porque todo lo que he señalado, y hay muchas otras cosas. Esto es una mención en honor al tiempo de algunos aspectos que considero dudos críticos en ese proyecto presentado a la Asamblea. Vamos a ver qué suerte tiene después de que lo han declarado, lo han inadmitido, digamos, por violentar el artículo 136 de la Constitución. Veremos qué pasa, pero es importante que participemos en este debate. Es importante que a lo mejor ojalá lo retiren y podamos debatirlo más ampliamente para que no sea algo que se apruebe un mes y el próximo mes esté declarado inconstitucional por la Corte Constitucional o el Ecuador se vea observado por la OIT por ese régimen perverso al que pertenece a los trabajadores del país. Bueno, el presidente de la República justifica su proyecto y lo defiende. Dice que es la única manera de que el país salga de esta crisis que está viviendo y que se reactive el tema laboral y que venga la inversión extranjera. O sea, con el código que tenemos actualmente, con la ley que tenemos actualmente, ¿no se puede reactivar la economía? Miren, yo, como también señalé hace un momento, creo en la modernización de la legislación laboral. Pero esa modernización no implica necesariamente afectar tan severamente los derechos de los trabajadores. Es decir, okay, tienes trabajo, aunque trabajes 12 horas, aunque no veas a tu familia los sábados, tienes trabajo. Tal vez mucha gente va a aceptar. ¿Por cuánto tiempo va a ocurrir eso? Y si los que están en el Código de Trabajo van a pasar paulatinamente ese régimen, con seguridad va a pasar, porque es lo que ocurre en el país siempre, se echa la ley a la trampa, dicen, ¿verdad? Entonces, eso va a pasar. Entonces yo creo que hay necesidad de tomar las cosas con calma. Hay otras formas, es decir, el proyecto, como se denomina, es creación de oportunidades, desarrollo económico y sostenibilidad fiscal. Así se llama el proyecto. Entonces, para generar inversión, no necesariamente hay que afectar, bueno, modernicemos, busquemos otras formas de contratación, ¿sí? Que es necesario, yo no creo tampoco en que se debe haber un solo régimen igualitario, porque en los tratos iguales a los desiguales, hay una afectación también, hay una vulneración del principio constitucional, porque se trata igual a los iguales, ¿verdad? Entonces no puedo tratar al trabajador del sector industrial igual que al trabajador del sector hotelero, ¿verdad? Son dos realidades diferentes. Al trabajador agrícola no se puede tratar lo mismo, o al que trabaja en un crucero de turismo, por ejemplo, son otras realidades. Entonces yo sí creo en la modernización. El tema del teletrabajo implica una realidad distinta, entonces tiene que ser regulado. Pero hagámoslo sin afectar derechos que son, ni siquiera un invento ecuatoriano, son producto de una lucha de los trabajadores universalmente, y que se dieron justo para evitar los abusos terribles que se produjeron al inicio de la revolución industrial, ¿no? Esa precarización de los niños y las mujeres,
del trabajador en general. Eso es lo que no puede consentirse en un país como el nuestro, los ya avanzados del siglo XXI. Pero igual con esta ley que tenemos, doctor, se siguen vulnerando los derechos de los trabajadores. Conocemos nosotros casos de personal de empresas de seguridad, por decirle, que los trabajadores trabajan 12 horas diarias y trabajan muchas veces de lunes a sábado o domingo, pero sin embargo siguen ganando el sueldo básico. Y no sabemos... La legislación actual contempla horas suplementarias, horas extraordinarias, jornada nocturna. Bueno, la autoridad del trabajo, el Ministerio del Trabajo, tiene un papel que establece la ley, que lo cumplan o no, ya es un tema que el ministro del Trabajo tendría que explicarle al país. ¿Por qué no más bien implementa mecanismos para proteger a los trabajadores? ¿Qué es lo que tienen, quiénes son los que necesitan protección del Estado a través del Ministerio del Ramo? Pues no ha pasado eso, más bien el mismo ministro está hablando de la precarización, de que incluso está defendiendo esa precarización que consta, como quedó evidenciado en este proyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional. ¿Usted no cree que al gobierno tal vez le falta expertos en materia laboral para que lo asesoren? Porque recordemos que no sé si el ministro de Trabajo es abogado. Sería bueno que ahí en ese puesto esté una persona que conozca el tema laboral o que sea un experto, un abogado, un experto laboral. Y los asesores también del presidente de la República. Por ahí vi a un señor Caicedo, creo que es asesor, uno de los genios de este proyecto de ley, del presidente Lasso, que él dice que ahora, que ahora los más humildes de los ecuatorianos somos millonarios y que tenemos más recursos o más felices, no sé si es lo que interpreto yo, que tal vez Rockefeller, porque ahora tenemos el WhatsApp y que con eso nosotros estamos muy por encima de cualquier persona que ha tenido mucho dinero antes. Bueno, yo no creo que no existan expertos o personas que conozcan derecho laboral en el gobierno nacional. Yo sí creo que hay y muy buenos. El problema es la concepción. Ellos piensan que es siempre el trabajo, el capital que crea trabajo, y no aceptan que es el trabajo el que crea capital. Porque el capital solo no funciona muy bien. ¿Qué me sirve el capital solo? Tengo que depositarlo al banco a que gane allí al año 3-4% de interés. Mientras que si se pone una industria, si hay un riesgo, por cierto, pero si pone la industria, tengo que contratar trabajadores normalmente, y es el trabajo el que va a hacer crecer el capital de la forma como lo hace. Ya no 3-4% anual, sino que solamente 30 o 40% al año de utilidad. Y en algunos negocios más que en otros. Entonces, si aceptamos, si hay una relación que debe ser de mutuo beneficio entre capital y trabajo, pero siempre hacen aparecer como que es el capital el que debe prevalecer sobre el ser humano. Y allí está el problema. Entonces, este tipo de propuestas son un reflejo de esa concepción, que es lo que tenemos que cambiar. Y por supuesto en el debate, este debate que los medios de comunicación están promoviendo, me parece con gran corrección, muy oportuno además, es lo que debe llevarnos a ir puliendo una legislación que sin duda tiene que aprobarse, porque es necesario, vuelvo a insistir en ello, es necesario la modernización de la legislación laboral, pero para mejorarla, no para retroceder a épocas de cuasi esclavitud, como la califiqué también aquí. Entonces, eso es lo que debe entenderse por parte de los asesores del presidente de la República, el doctor Aparicio Caicedo. No sé si él es el mentalizador de esta propuesta, no creo que sea solo él, seguramente debe haber participado, y están poniendo ahí cosas que vienen hablando hace tiempo, que no se habían animado. Ahora han aprovechado la coyuntura, que el gobierno, tras una campaña de vacunación exitosa, eso lo hemos reconocido por supuesto, tiene un nivel de aceptación del país importante, y utilizando ese criterio sobre un aspecto muy puntual, que a todos nos interesaba por supuesto, nos sigue interesando el tema de vacunación, pretende
trasladarlo a otros temas. Y ya ahí no va a haber el nivel de aceptación que ha tenido la campaña de vacunación de ninguna manera de cerca. Entonces, si el presidente de la República piensa, por ejemplo, que una vez que la Asamblea lo niegue, que parece ser el destino de este proyecto, vamos a la consulta popular, bueno, vamos a la consulta popular. Tal vez entonces tengamos la posibilidad de debatir de forma más amplia, de forma más abierta, sin esos 30 días que pretendía debatirse un proyecto de esa naturaleza en la Asamblea Nacional al calificar el proyecto de económico urgente. Entonces, vamos a ver, entonces vamos a la consulta y que el país resuelva cuál es el modelo de tema laboral y en otros aspectos del proyecto que queremos para el país. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado el diálogo aquí en Ecuador en directo. Muchas gracias a ustedes, con todo gusto siempre. Gracias al doctor Lenin Hurtado, experto en Derecho Laboral. Hemos hablado sobre el tema de la llamada ley de oportunidades o creando oportunidades del gobierno. Vamos a seguir debatiendo este tema porque esto está para largo. Yo creo que durante esta semana y la siguiente vamos a seguir tocando este tema.